Hola a todos, queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro espacio! Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Para quienes son nuevos por aquí, bienvenidos, soy y en este canal nos dedicamos a desentrañar los misterios, los romances y todos esos chismes que hacen vibrar el mundo del espectáculo. Si te encanta estar al tanto de todo lo que sucede con tus celebridades favoritas, has llegado al lugar indicado. Antes de sumergirnos de lleno en el fascinante tema que nos trae hoy, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda ha causado revuelo y ha dejado a muchos con la boca abierta. El título lo dice todo: Kerem Bürsin cortó amistad clave de Hande Erçel. El chisme explota. Sí, amigos, vamos a adentrarnos en los rumores y las especulaciones que giran en torno a la supuesta ruptura de una amistad muy importante entre dos figuras que sabemos que muchos de ustedes siguen con gran interés. Hande Erçel, esa talentosa actriz que ha conquistado corazones con su carisma y belleza, y Kerem Bürsin, el actor que ha robado suspiros con su estilo y personalidad. Ambos, como bien saben, compartieron roles protagónicos y, para muchos, una química que trascendía la pantalla. Pero ahora los focos apuntan a un posible distanciamiento, a una amistad que podría haber llegado a su fin, y no cualquier amistad, sino una clave. ¿Qué significa esto? ¿Quién es esa persona involucrada? ¿Cuáles son las razones detrás de este supuesto quiebre? Prepárense porque vamos a desgranar este chisme, a buscar las pistas y a analizar las posibles consecuencias. La noticia, como les decía, ha explotado en redes sociales y en diversos portales de noticias de entretenimiento. Se habla de un distanciamiento, de un corte de comunicación, de una amistad que se ha visto afectada por circunstancias que aún no están del todo claras. Y cuando se menciona que Kerem Bürsin cortó una amistad clave de Hande Erçel, la intriga se eleva a otro nivel. ¿Por qué? ¿Qué tan importante era esta persona en la vida de Hande? ¿Y qué llevó a Kerem a tomar una decisión tan drástica? Es aquí donde entra nuestro trabajo de detective, de analizadores de información y de traerles a ustedes, nuestros seguidores, todo lo que se dice y se rumorea, siempre con la mayor objetividad posible. Primero, recordemos la relación que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido públicamente. Fueron compañeros de set en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla fue innegable, y esa chispa llevó a muchos fanáticos a especular sobre una posible relación amorosa. Y como todos sabemos, esa especulación terminó por confirmarse, al menos por un tiempo. Su romance fue uno de los más seguidos y comentados en el mundo del espectáculo turco y más allá. Compartieron momentos, viajaron juntos, se apoyaron en sus proyectos y, en general, parecían ser una pareja muy sólida y feliz. Sin embargo, como muchas relaciones, la suya también llegó a su fin, y esa ruptura también generó un gran revuelo. Ahora, la noticia que nos ocupa hoy no es sobre su relación sentimental, sino sobre una amistad que, al parecer, se ha visto afectada. La pregunta crucial es: ¿a quién nos referimos con esta amistad clave? Las especulaciones apuntan en varias direcciones. Podría tratarse de alguien muy cercano a Hande, quizás un manager, un representante, un amigo de toda la vida, o incluso alguien que se convirtió en un pilar fundamental durante su relación con Kerem. La clave de la situación radica en la importancia que esta persona tenía para Hande. Si Kerem ha decidido cortar esta amistad, ¿significa que hubo un conflicto directo entre él y esa persona? ¿O es una decisión más relacionada con su propia relación, o las dinámicas que se generaron a su alrededor? Las redes sociales son un hervidero de teorías. Algunos sugieren que esta persona podría ser alguien que no apoyó la relación de Hande y Kerem, o que, por el contrario, intervino de alguna manera que generó tensión. Otros apuntan a que podría ser alguien que, tras la ruptura de Hande y Kerem, tomó partido, y Kerem, al no estar de acuerdo con esa postura, decidió distanciarse. También existe la posibilidad de que la amistad en cuestión no tenga nada que ver directamente con la relación de Hande y Kerem, sino que surgiera o se fortaleciera durante ese tiempo, y que ahora, con la vida de cada uno tomando rumbos diferentes, hayan surgido incompatibilidades o intereses divergentes.
Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las amistades pueden ser complejas y estar influenciadas por muchos factores: intereses profesionales, lealtades, presiones mediáticas e incluso las dinámicas de las relaciones sentimentales que se mantienen. Cuando dos personas tan públicas como Hande y Kerem tienen relaciones cercanas, es natural que esas amistades también estén bajo el escrutinio del público y los medios. Vamos a analizar algunas de las hipótesis que circulan. Una de las teorías más fuertes sugiere que la persona en cuestión podría ser alguien del círculo íntimo de Hande que quizás no se llevaba bien con Kerem, o que tuvo algún desacuerdo importante con él en el pasado. Otra posibilidad es que Kerem, tras la ruptura con Hande, haya decidido distanciarse de las personas que él considera que fueron un obstáculo o que no actuaron de forma leal durante su relación. Esto es, por supuesto, pura especulación, pero en el vacío de información oficial, estas son las explicaciones que la gente busca. La palabra clave es la que realmente despierta la curiosidad. No hablamos de un conocido casual, sino de alguien que desempeñaba un papel significativo en la vida de Hande. Esto nos hace pensar en el impacto que esta supuesta ruptura podría tener en Hande. ¿Cómo se siente ella al respecto? ¿Ha sido una decisión unilateral de Kerem? ¿O ha habido una conversación, una discusión, un entendimiento mutuo? Estas son las preguntas que nos mantienen en vilo. Otro aspecto a considerar es la naturaleza pública de la relación de Hande y Kerem. Al ser figuras tan mediáticas, sus acciones y sus relaciones personales a menudo se convierten en tema de conversación y análisis. La forma en que se comunican, sus interacciones en redes sociales, todo es observado con lupa. Si Kerem ha decidido distanciarse de una amistad clave de Hande, esto podría tener implicaciones en la forma en que ambos manejan su imagen pública y sus relaciones futuras. Es fundamental también mencionar que en muchas ocasiones, los rumores y las noticias en el mundo del entretenimiento no son del todo precisas. La información puede ser tergiversada, exagerada o simplemente inventada para generar interés. Por eso es importante abordar este tema con cierta cautela, analizando las fuentes y considerando que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los involucrados, todo lo que circula son especulaciones. Ahora bien, ¿qué podría significar este corte de amistad para la relación entre Hande y Kerem? Aunque ya no sean pareja, es común que exparejas mantengan una relación cordial o, al menos, un respeto mutuo. Si Kerem ha tomado una medida tan drástica, podría indicar que las cosas terminaron de una manera no tan amigable, o que las lealtades se han puesto a prueba. Podría ser una señal de que las aguas aún no se han calmado por completo tras su separación. Pensemos en el impacto en Hande. Si esta amistad era realmente importante para ella, su pérdida podría ser dolorosa. ¿Ha intentado ella mediar? ¿O ha aceptado la decisión de Kerem? La dinámica de estas situaciones puede ser muy compleja. A veces en una ruptura los círculos de amigos pueden dividirse, y las personas se ven obligadas a elegir bandos, o simplemente a distanciarse de aquellos con quienes se sienten incómodas. La prensa turca y los medios de espectáculos, como siempre, están ávidos de detalles y de titulares jugosos. Es probable que en los próximos días o semanas surjan más informaciones, más testimonios y más especulaciones. Nuestro objetivo aquí es tratar de darles una visión lo más completa posible de lo que se está comentando, sin afirmar nada como una verdad absoluta hasta que tengamos pruebas contundentes. Es interesante cómo la figura de Kerem Bürsin, al ser quien aparentemente corta esta amistad, se posiciona en esta narrativa. ¿Está él actuando por despecho por principios, o simplemente buscando su propio bienestar y rodeándose de personas que él considera positivas en su vida? Las interpretaciones pueden ser muchas y variadas. Algunos podrían verlo como un acto de fortaleza, otros como un gesto impulsivo o incluso mezquino, dependiendo de la perspectiva. Si nos ponemos en el lugar de Hande, ¿cómo reaccionaría ante la idea de que Kerem interviniera en sus amistades? Depende mucho de la naturaleza de esa amistad y de cómo ella percibe la relación con Kerem en la actualidad. Si su relación terminó de mala manera, quizás ella esperaría que Kerem no interfiriera. Si por el contrario ella valora la opinión de Kerem o busca mantener una relación cordial, la situación podría ser diferente. Es crucial también considerar la posibilidad de que esta información haya sido filtrada intencionadamente. En el mundo del espectáculo, a veces se orquestan noticias para mantener a los protagonistas en el ojo del huracán mediático, generar interés y quizás impulsar proyectos futuros. No podemos descartar esta opción.
Vamos a repasar las principales líneas de pensamiento que se han desarrollado a partir de este chisme. Por un lado, está la noción de que Kerem Bürsin ha tomado una decisión unilateral de distanciarse de una amistad importante. Para Hande Erçel. Las razones de este distanciamiento son el centro de la especulación, abarcando desde desacuerdos personales hasta interferencias en su relación pasada. Por otro lado, está la incógnita de quién es exactamente esta amistad clave, cuya identidad y papel en la vida de Hande se han convertido en un misterio. Finalmente está la pregunta sobre las posibles repercusiones de esta situación en la relación actual entre Hande y Kerem, y el impacto emocional en Hande. Es un panorama complejo lleno de interrogantes y de interpretaciones. Lo que sí está claro es que este chisme ha logrado captar la atención de miles de fans y curiosos, demostrando una vez más el poder y la influencia que tienen estas dos estrellas en la cultura popular. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo o declaración oficial que pueda arrojar luz sobre este intrigante asunto. En resumen, queridos espectadores, el chisme que ha explotado hoy gira en torno a la supuesta decisión de Kerem Bürsin de poner fin a una amistad considerada clave para Hande Erçel. Las especulaciones sobre la identidad de esta persona y las razones detrás de esta acción están en boca de todos. Este suceso, independientemente de su veracidad final, pone de manifiesto las complejas dinámicas que a menudo rodean las relaciones en el mundo de la fama. Y hasta aquí llegamos con el análisis de este intrigante chisme. Espero que les haya parecido tan interesante como a nosotros desentrañar las diferentes teorías. Como siempre, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Quién creen que podría ser esa amistad clave? ¿Creen que Kerem actuó correctamente? Dejen sus comentarios, sus teorías, sus impresiones, los leo todos con mucho interés. Su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, no se olviden de dejarle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que también esté interesada en los chismes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más de lo que tanto les gusta. Hasta pronto.